Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta lista de vídeos de circuitos serie, paralelo y mixto. En esta ocasión, como podéis ver, tenemos un circuito con tres resistencias en serie de 200, 140 y 120 ohmios, sometidos a una tensión continua de 230 voltios, y lo que nos piden es hallar la intensidad del circuito, las tensiones y potencias en cada una de las tres resistencias, la potencia total y la resistencia total, ¿vale? Entonces, bueno, podemos empezar por donde buenamente podamos. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia total, porque a partir de la resistencia total puedo calcular la intensidad, que es la intensidad total, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. La resistencia total sería igual, bueno, si aquí ponemos, si queréis, que esta es la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, ¿vale? Entonces, la resistencia total, al estar en serie, es la suma de las tres resistencias, o sea, R1 más R2 más R3, ¿vale? Que en este caso, pues serían 200 más 140 más 120. Bueno, pues todo esto son 2, 3, 460, si no me equivoco. 460 ohmios, ¿vale? Por tanto, aquí ya tengo un resultado, ¿vale? Este de aquí. A partir de la resistencia total puedo calcular la intensidad, ¿vale? Porque la intensidad es la que circula por el circuito. Esta, que es lo mismo que esta, que lo mismo que esta, que es lo mismo que esta, ¿vale? Siempre por convencionalismo las intensidades se ponen en el sentido desde donde hay más potencial a donde hay menos, ¿de acuerdo? Porque este 230 significa que aquí hay 230 voltios más que aquí, ¿de acuerdo? Entonces la intensidad total o la intensidad a secas, ¿vale? Pues será igual a la tensión total o la tensión que hay aquí, ¿de acuerdo? Bueno, podemos poner la I total si queréis, es lo mismo, ¿vale? V total entre R total, ley de Ohm, ¿vale? Intensidad es igual a tensión partido de resistencia. Entonces, la tensión total son los 230 voltios. Lo ponemos aquí, 230 voltios. Entre la resistencia total, que son lo que hemos hallado, 460 voltios, o sea, 60 ohmios, 460 ohmios. Por tanto, la intensidad que nos sale es 0,5 amperios. Entonces, aquí tenemos la intensidad total o la intensidad a secas, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Pues mirar, ahora podemos calcular las tensiones que caen en cada una de las resistencias. Ya sabéis que al estar en serie, claro, aquí hay 230 voltios, pero este voltaje, al pasar a través de esta resistencia, aquí habrá menos voltios. Y ahora, al pasar a través de esta resistencia, habrá menos voltios. Y aquí también habrán menos voltios. O sea, lo que quiero decir es que aquí va a caer una tensión V1, aquí va a caer una tensión V2 y aquí una tensión V3, ¿vale? ¿Y qué tensiones serían esas? Bueno, pues si despejamos de la ley de Ohm, ¿vale? Ya sabéis que la ley de Ohm es esta: intensidad es igual a tensión partido de resistencia, ¿vale?
Pues si yo quiero calcular la tensión 1, yo quiero despejar la V, pues si despejo la V, ¿a qué sería igual? Esto que está dividiendo pasa multiplicando a R por I, ¿vale? Por tanto, la tensión en 1, aquí, esa tensión, sería igual a la resistencia 1 por la intensidad 1, que simplemente es la intensidad, ¿de acuerdo? Lo mismo haríamos con la tensión 2. La tensión 2 sería igual a la resistencia 2 por la I2, que al estar en serie la intensidad es la misma para las tres. Y la tensión 3, ¿vale?, sería igual a la resistencia 3 por la intensidad 3, que, insisto, es la misma intensidad, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale R1? Pues aquí serían 200 ohmios por I, que la I la hemos calculado aquí, son 0,5 amperios. 0,5 amperios, pues esto van a ser 100 voltios. ¿Qué significa esto? Pues significa que aquí caen 100 voltios, ¿vale? Por tanto, si aquí caen 100 voltios, y esto es quizás de lo más importante del problema, ¿qué tensión habrá aquí? ¿Qué tensión hay en este punto? Pues en este punto hay 230 menos 100 que caen, pues aquí hay 130 voltios, ¿vale? Vale, vamos a calcular la tensión 2, que es igual a R2, o sea, 140 ohmios, 140 ohmios, por la intensidad, que sigue siendo la misma, medio amperio. 0,5 amperios. Vale, pues esto va a ser igual a 70 voltios. 70 voltios. ¿Esto qué significa? Pues igual que en la resistencia 2, aquí, van a caer 70 voltios. 70 voltios. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues que aquí hay 70 voltios menos que aquí, ¿vale? Por tanto, si aquí hay 130 voltios, si le quitamos 70, pues aquí va a haber 60 voltios, ¿no? 60 voltios, ¿vale? ¿Ya veis? Aquí 230 menos 100 que caen, 130. Menos 70 que caen, 60 voltios. Y aquí tiene que haber, por narices, mira, la V3, por narices tienen que ser 60 voltios. O sea, si esto es 0, porque esto es 0, esto es como si aquí estuviese tierra, ¿vale? Si aquí hay 0 voltios, ¿vale? Por tanto, 60 voltios que hay aquí, menos 0 que hay aquí caen 60 voltios, pero aún así, para verificarlo, vamos a calcularlo, y lo veis. Por tanto, la tensión en 3, ¿vale? Pues, ¿qué sería? Pues la resistencia 3, que serían 120 voltios, o sea, 120 ohmios, perdón, 120 ohmios, por la intensidad que atraviesa la resistencia, que es la misma que en las otras, medio amperio, 0,5 amperios, pues esto va a ser igual a 60 voltios. O sea, sé lo que hemos adivinado, 60 voltios. O sea, sé aquí caen 60 voltios. La suma de estas tres tensiones nos tiene que dar el total. O sea, si yo sumo esta tensión más esta, pues me tienen que dar su suma. O sea, la V total me darán 100 más 70, 170, 170 más 60, 230 voltios, que son los que hay aquí. ¿Lo veis? Entonces, bueno, pues aquí también hemos calculado las tensiones en las tres
resistencias. O sea, ya hemos calculado esto, hemos calculado esto, hemos calculado esto. Ahora vamos a calcular las potencias en cada resistencia, ¿vale? Las potencias es muy fácil. La potencia es igual a la tensión por la intensidad. ¿De acuerdo? De donde podemos sacar que la potencia en la resistencia 1, ¿vale?, es igual a la V1 por la I1, pero que la I de 1 es igual a la I de 2 es igual a la I de 3, porque están en serie, ¿vale? La potencia de 2 es igual a la V de 2 por la I, 2, que es lo mismo, y la potencia de 3, pues es igual a la V3 también por la I, ¿vale? ¿Cuánto es la potencia? ¿Cuánto es la tensión en 1? 100 voltios. 100 voltios por la intensidad, que son 0,5 amperios. En la potencia en 2, V2, 70 voltios por su intensidad, 0,5 amperios. La potencia, la tensión en 3, 60 voltios por su intensidad. ¿Esto cuánto sería? 100 por 0,5, pues van a ser 50 vatios. 70 por 0,5, pues van a ser 35 vatios. Y 60 por 0,5, pues van a ser 30 vatios. Por tanto, tenemos la potencia en 1, en 2 y en 3. Por tanto, hemos calculado también esto. Y nos falta la potencia total. La potencia total es la suma de las tres potencias. Por tanto, si yo sumo todo esto, la potencia total van a ser 30 y 30, 60, 110, 115. Esto van a ser 115 vatios. Aquí tenemos la potencia total y, por tanto, lo último que nos preguntaban. ¿Lo veis? Bueno, pues en este circuito serie hemos calculado todo lo calculable en cuanto a la ley de Ohm, tensiones, intensidades, resistencias y además también las potencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya resultado interesante el vídeo, que se os hayan aclarado conceptos y que hayáis aprendido de ello. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.